Estamos en el libro Caídas y Ascensión por el espíritu Víctor Hugo y dictado a nuestro medium Divaldo Pereira Franco de Brasil. Numeral 10. Crímenes y castigos. Crímenes, castigos y alucinaciones. Fue Susanita quien notó la falta de Santiaguito por la mañana. Como lo era habitual, fue a verlo y no lo encontró. En la habitación, que permanecía en orden, lo que le causó extrañeza porque no era su costumbre dormir fuera del solar. Supuso que se trataba de algún acontecimiento inesperado que sería explicado durante el día, pero eso no sucedió. Doña Josefa requirió la presencia del administrador de su casa y fue informada que él no había aparecido durante todo el día, lo que la inquietó y prefirió aguardar un poco más el desarrollo de los acontecimientos. Como en la noche no hubiese noticias del joven catalán, ella resolvió notificar al jefe de la policía, a quien solicitó venir a su casa, demostrándole extrañeza y preocupación ante el hecho inusitado porque jamás había sucedido antes. El jefe no tuvo dificultad en esclarecer el enigma, narrándole que cerca del mediodía fue encontrado un cuerpo apuñalado, preso a las ramas que estaban en el margen del río, un poco fuera de los límites de la ciudad, y que él mandó a buscar, dejándolo en el cementerio para el necesario reconocimiento. La señora, algo asustada, solicitó a su mayordomo que acompañase a la autoridad policial a fin de auxiliar en el esclarecimiento del hecho. Cuando el mismo retornó, le trajo la fatídica noticia de que se trataba del joven servidor, quien había sido miserablemente apuñalado por la espalda. El choque no podría haber sido peor, ya que la postró en un desmayo seguido de gran aflicción. Cuando Susanita supo de la tragedia, corrió hacia el cementerio a fin de verificar por ella misma el triste fin de su amante, retornando casi desvariada, dominada por el intenso llanto pleno de quejas y blasfemias, bien de acuerdo con su temperamento agitado. El solar participó del sufrimiento general en cuanto doña Josefa mandó disponer en un entierro digno para el cadáver, con la celebración de una misa de cuerpo presente conforme la prescripción religiosa dicha cristiana. En ese momento se dio cuenta de cuán sola estaba. Antes el marido podía confortarla en cualquier situación que se presentase. El sacerdote la animaba y el último amante la compensaba. Los había perdido todos en pocos meses y ahora, poseedora de una verdadera fortuna, probaba la amarga soledad que le abriría las compuertas de la conciencia para dar lugar al remordimiento implacable que posteriormente la haría sucumbir bajo los golpes de la desesperación. Susanita sabía que él prefería en los últimos tiempos caminar solitario y le negaba que lo acompañara en la dirección del puente romano, de donde siempre retornaba con buena apariencia. Suponía con razón que seguramente fue víctima de algún bandido que no le dio tiempo para la defensa, considerando su forma física ágil y su estructura muscular robusta. A nadie se le ocurriría la idea de quién fue responsable por el acto cobarde y odioso, que ahora marchaba orgulloso y con pompa en la dirección de los altos compromisos que le correspondían adquiridos. Reconozcamos con el recurso de la adulación el soborno de la desdicha de otras vidas. Después de algunos días de extenuante viaje, a pesar de las paradas en lugares de reposo, finalmente el séquito llegó a la sede del nuevo obispado. Decepcionado por los sacerdotes de Ciudad Real, ampliamente homenajeado, se instaló con lujo y presunción, como era de su agrado, en el palacio que le fue reservado por sus superiores eclesiásticos. Hacia atrás quedaban todos los acontecimientos infelices que intentaba olvidar a fin de dar prosecución al sueño de conseguir fortuna y destaque social, sin pensar ni una vez, al menos, en la fatalidad de la muerte que a todos arrebata, terminando con sus ambiciones estúpidas y los métodos subalternos que usaba para conseguirlas. Continuó ofreciéndole a Héctor la asistencia que el necio le merecía, aunque sin tener lucidez para el discernimiento, pero sin descartar la posibilidad de eliminarlo en el momento apropiado, por tratarse de una constante amenaza para él, ya que no confiaba ciegamente en nadie, transfiriendo así el carácter venal que poseía para las demás personas.
Más de un mes después de haber llegado, recibió una larga misiva de doña Josefa que relataba el luctuoso acontecimiento que conmovió al solar y que sacudió a la ciudad sin que hasta aquel momento las autoridades tuviesen la mínima explicación lógica para ese hecho fatal, excepto la afirmación de que se trataba de un crimen practicado por algún bandido que tal vez lo haya asaltado en aquella hora tardía de la noche. La dama se lamentaba por la falta de confort moral y el cúmulo de preocupaciones que ahora la dominaban, libando la alegría de la certeza de que el crimen permaneciera insoluble como otros tantos. El tenebroso sacerdote se alegró y brindó por el propio éxito, saludando a la diosa Victoria en una demostración estúpida de politeísmo. Pasados algunos días le respondió a la dama procurando consolarla, recordándole a Jesús e invitándola a que tan pronto fuera posible fuese a Ciudad Real a fin de distraerse y recibir más directamente el bienestar moral de la fe religiosa y de su amistad. Seguramente no se trataba de una oferta pastoral, sino de dar prosecución a la relación vil a la que se había acostumbrado y aprovecharse de la angustia de la amante, para explotarla y dejarla exhausta, ya que la sabía muy rica. Astuto, su misiva era portadora de un doble sentido. Quien no conociese el comportamiento de ambos, destinatario y remitente, allí vería solamente una página de noble dedicación del pastor por la oveja sufriente, pero ella podía decodificar lo que se ocultaba entre líneas. La respuesta sumisiva tocó a la dama, que se encontraba en estado de tormento íntimo. Aturdida a causa de las sucesivas noches insomnes, marchaba bajo el azote de la conciencia hacia el desequilibrio de la razón. Nadie burla las leyes divinas impunemente, puesto que se encuentran inscritas en la conciencia de cada uno, que las puede ignorar, anestesiar, pero nunca dejar de sufrir su presencia en la ocasión oportuna. Cuando cayó sobre las aguas, aún con vida, ahogándose sin la menor posibilidad de sobrevivir, Santiaguito se mantuvo preso al cuerpo en descomposición por varios días, oyendo las amenazas de sus adversarios y de don Fernando, que se le presentaba como un demonio mitológico, deformado por el odio y sediento de venganza. Al padecimiento que sufría, impregnado por los dolores que el cuerpo astral había asimilado, ahora le eran adicionadas las imprecaciones y amenazas de estos terroríficos fantasmas que aguardaban el momento apropiado para dilacerarlo, conforme había prometido. Consumada la desgracia planeada, porque habían conseguido traer a su convivencia al detestado imprevisor mancebo, iban a vengarse del mal que padecieron en el pasado y más recientemente mediante el asesinato del noble señor, ahora transformado en un verdadero loco. Tan pronto se liberó del fardo carnal, en indescriptible padecimiento fue arrebatado por un poderoso vendaval que lo envolvió y lo arrojó contra las rocas. Las márgenes del río, árboles y todo cuanto podía provocarle dolores acerbos, en cuanto que voces desvariadas lo acusaban y le anunciaban venganzas aún más ignominables. En ese estado fue conducido de vuelta al solar Ordóñez, sin saber cómo ocurría su traslado, y casi estrangulado por don Fernando, observó la desesperación de la ama y concubina que se contorsionaba en la alcoba entre sollozos y recelos, que aumentaba, azuzada por extraños personajes ya fallecidos que lo hacían a solicitud del esposo traicionado y asesinado con crueldad. ¡Infame!, lo interrogó el desesperado espíritu infeliz. ¿Reconoces el hogar que te acogió, la amante que me robaste y la alcoba donde me asfixiaste? No sé nada, gritó el desvariado. Esto es una pesadilla terrible de la cual tengo que despertar. No es posible. Si es posible, pues fue a esta región miserable que me impulsaste con tu crimen, estimulado por ella y por el vil sacerdote que mandó que te mataran. No es verdad, don Lorenzo. Me perdonó. Es lo que tú crees, porque eres estúpido. No conoces el alma humana de un traidor y salvaje sin calificación. Él mandó que te asesinaran, utilizando a Héctor, su idiota protegido. No puedo creer y pido socorro a Dios, a mi madrecita, para que me libere de esta pesadilla sin nombre. Es tarde, infame,
Pagarás gota a gota todas las lágrimas y sudores que vertí, siguiendo tu injuriosa conducta, el desacato a mi hogar con esa ramera que también habremos de traer para este lugar a fin de cobrarle los crímenes abyectos que cometió. Libérame, fantasma de mi conciencia, has muerto, desgraciado, y no puedes levantarte del sepulcro para venir a afligirme. Es lo que piensas, estúpido e infame. Te despedazaremos junto con otros amigos que te odian hasta que quedes reducido a la nada que siempre fuiste, desgraciado. Sufrirás nuestra crueldad hasta que no soportes más, de forma que saciemos nuestra sed de venganza. El espíritu se debatía inútilmente, dominado como estaba por la fuerza de su colaborador y por el peso de la culpa que en él surgía terrible. Simultáneamente los otros enemigos asediaban a doña Josefa, quien se debatía en los conflictos que ahora afloraban con la pérdida física del amante sin amparo moral, excepto por parte de la fiel servidora María de la Concepción, quien comenzó a ayudarla, dominada por una inmensa compasión. En su ignorancia suplicaba la protección de la Madre de Jesús para la infeliz, a quien estimaba y tenía reconocimiento por su bondad y gentileza para con su persona. Sin embargo, su irradiación de misericordia era destituida de energías suficientes como para que pudiesen balsamizar las aflicciones de la dama desesperada. Entregando a Santiaguito a otro enemigo, don Fernando se aproximó a la mujer adúltera y la llamó varias veces con fuerte vibración de odio. Ella no lo escuchó con la audición externa, sino en lo recóndito de su ser, y respondió asustada: ¿Quién me llama? ¿Qué voz es esa? Don Fernando, ¿eres tú? A partir de entonces se trabarían los diálogos que la llevarían a la locura por obsesión y de la que nadie podría liberarla ni siquiera entender lo que pasaba. La víctima, sumamente infeliz, lejos de los sentimientos de compasión y de misericordia, ligada a la chusma de obsesores también tiranos, ahora se complacía en tomar infeliz a aquella que se había entregado a toda suerte de disparates morales, engañándolo, humillándolo y traicionándose a sí misma para arrojarse luego al castigo de los sufrimientos sin remisión por largo tiempo. Él prosiguió llamándola por su nombre y acusándola, en cuanto ella al principio percibía algo confusamente, para más tarde tornarse muy clara la comunicación, de acuerdo como fuese sumergiéndose en la conciencia ultrajada por el remordimiento que ahora comenzaba a despuntar. Don Fernando, tú estás muerto. Déjame en paz, tal vez sea el demonio que viene a atormentarme o a cobrarme deudas que no tengo que pagar. Si soy yo mismo, impúdica, que retorno del infierno al que tú y tu amante me precipitaron, pero del cual me liberé por momentos para hacer justicia. No puede ser. Los muertos no vuelven, duermen hasta el momento del juicio final, cuando Dios decidirá sobre su destino. Eso es lo que dicen los engañadores, que saben bien que no es así. No hay sueño, ni reposo, ni paz, ni alegría, sino para los justos y felices. Yo, como otros desventurados, solamente encontramos sufrimiento y rebeldía, necesidad de venganza y de destrucción. En mi caso, por tu culpa y la de tus compinches desnaturalizados, me las pagarás, así como tu amante asesinado ya me está devolviendo la alegría por verlo despedazado e infeliz. Lo mismo le irá a suceder al feroz sacerdote, en cuyos dolores habremos de regocijarnos. Es solamente cuestión de tiempo. Llevando las manos a la cabeza, intentando arrancar sus cabellos en una expresión de locura, la señora fue amparada por la servidora fiel, quien solicitó socorro a los gritos, lo que atrajo a otra criada asustada. Comenzaba el martirio de la pobre imprudente. La punzante escena continuaría por los días sucesivos señalados por la pertinaz persecución hasta llegar a la locura total, a causa de estar desprotegida por el bienestar legítimo de la fe, del milagro de la oración, de la confianza en Dios.
en cuanto ese flagelo tenía lugar, provocado por las fuerzas vivas del mundo espiritual, la inconsolable Susanita se lamentaba desesperada, muchas veces atendida por el rechazado Jaime, quien intentaba una reaproximación olvidándose de la humillación a la que fue sometido. Su sentimiento era de amor y de compasión por la muchacha desorientada que sin apoyo de ninguna naturaleza podría enfermarse. De ese modo, renunciando al orgullo herido y a cualquier comportamiento egoísta, le envolvió en ondas de cariño y de asistencia, contribuyendo así para su futura recuperación. El tiempo, ese nada común enjugador de lágrimas y bálsamo para los sufrimientos, se encargaría de recomponer a la joven, quien finalmente aceptó la protección de su exnovio, transfiriéndose de nuevo a los sitios de donde era originaria, Torremolinos. Menos de un año después de los vergonzosos acontecimientos narrados, a medida que adquiría ascensión y lograba respeto en Ciudad Real, don Lorenzo de los Hoyos, fiel a su propósito de no dejar testigos de su vileza, fue aplicando arsénico a los licores que le ofrecía Héctor hasta la dosis fatal que lo retiró del mundo físico. El infeliz comenzó a presentar los síntomas del envenenamiento, que fueron disimulados por el obispo, no encaminándolo hacia un médico como sería de desear. No obstante, le ofreció medicinas inocuas que ni siquiera disminuyeron las sensaciones dolorosas, que culminaron en la dosis letal en menos de 10 días después de la primera aplicación. ¿Quién podía sentir la falta de un pobre imbécil? Por lo contrario, los servidores del prelado no dejaban de elogiarlo por la gentileza y la devoción dedicadas junto al enfermo, confortándolo y dándole personalmente las infusiones domésticas consideradas medicamentosas, concediéndole después de la muerte un entierro cristiano a fin de permanecer por encima de cualquier sospecha. El pasado que se había desarrollado en Salamanca ahora se cerraba en los paneles del mundo físico, sin ningún problema para el infame sacerdote. Sin embargo, el tiempo se encargaría de colocar en los debidos lugares la justicia, la caridad, el equilibrio, el orden. Numeral 11. Avisus avisum invocat. Pie de página, avisus avisum invocat. El abismo llama al abismo. Salmo de David 42, versículo 7, equivale a decir un error conduce a otro. Don Carlos, que fue obligado a refugiarse en Inglaterra después de sufrir la persecución del general Rodil, que invadió el reino de Portugal y lo arrancó de su hogar, obligándolo a huir a la Guardia, después a Santarém y finalmente a Évora, donde bajo la mediación de Inglaterra salvó su vida, firmando el Tratado de Évora-Montre, que lo obligaba a vivir en la vieja Ailbón, conforme sucedió. Tentado a renunciar a cualquier pretensión por la corona española, le fue ofrecida la sustanciosa suma de 30,000 libras anuales, lo que no aceptó, y después de reiterados esfuerzos consiguió retornar a su país acompañado por el barón de los Valles. Tan pronto llegó a su territorio y el de sus antepasados, influenció a sus partidarios y posibilitó que recrudeciese la lamentable guerra civil, que se prolongó por dolorosos años de luchas fratricidas, cuando finalmente fue firmado el Tratado de Vergara, concluyendo así las injustificables atrocidades de ambos lados. Pese a que era un hombre de gran valor moral, portador de afabilidad, severo cumplidor de la palabra empeñada, también era religioso, casi fanático, pero no poseía el necesario talento que le era indispensable para gobernar, y en consecuencia no se trataba de alguien fuerte para desembarazarse de los elevados encargos que le concedieran respeto como rey, en razón de la debilidad de su carácter. El obispo don Lorenzo se encontraba en Ciudad Real. Durante ese periodo belicoso y odiando al carlismo, a pesar de la vinculación católica de su jefe, desencadenó, conforme nos recordamos, la persecución a don Fernando bajo esa justificación
su nueva condición tan pronto se estableció y se relacionó, recurrió muchas veces a la Inquisición, que ya no tenía la fuerza del pasado, utilizando la miseria moral del alcalde don José Mateo de Santander para proseguir con sus torpezas y ambiciones desmedidas. Aparentando honorabilidad y celo por la curia y sus fieles, no conseguía superar la odiosa codicia por los muchos bienes pertenecientes a judíos conversos, a quienes comenzó a perseguir con mal disimulada ferocidad, a fin de apropiarse de la tercera parte, la cual por las leyes inquisitoriales pertenecían a la Iglesia, por lo tanto, administradas por él, que sabía cómo incorporar una buena cuota a sus propios bienes. Con astucia consiguió disfrazar la personalidad sórdida con que se enmascaraba, con la mansedumbre de un dócil pastor, y encontró en la autoridad administrativa de la ciudad un compinche a su medida para dar prosecución a la hazaña de crueldad y seguimiento que poco a poco lo iban desvariando. Sus verdugos espirituales, que lo vigilaban en encarnizada persecución, aún no detectada por sus sentidos orgánicos, urdían planes infames a fin de involucrarlo en alguna trampa confusa en la cual pasase a ser víctima de su propia locura y comenzase a sufrir las consecuencias de su villanía. Todo es una cuestión de tiempo y oportunidad, que nunca faltan en los destinos desordenados e insanos. En Ciudad Real, prosiguió aficionado a las corridas de toros, tornándose un frecuentador habitual y honorable del palco especial, destacado en la gran plaza de las virtudes. A pesar de su carácter corrupto y temperamento apasionado, violento y perverso, se tornó moderado, no obstante reconocer en don Carlos un hombre religioso casi rayando al fanatismo, empero que él detestaba, tal vez sin motivo, razón por la cual advertía que sería en el trono un temerario adversario de Dios y de la Iglesia, disponiendo de esa manera de evidencias para combatirlo. Por eso no fueron pocas las personas que cayeron en las finas mallas de la persecución gracias al bien montado esquema de sicarios que él reunió, siempre bajo la tutela de la fe religiosa, de la estupidez de sus miembros y de los intereses serviles de los que se encontraban dominados. La insania sexual y la falta de pudor de don Lorenzo, tras el largo periodo de establecerse socialmente y de la conquista de relativo poder, que parecían estar ya bajo su control, comenzaron a azuzarle los deseos inferiores, y él volvió a cazar en su rebaño alguna presa fácil, pero que fuese seductora. Acostumbrado a la conducta y a la hipocresía mantenidas en Salamanca, considerando que la mujer no tenía ningún valor y la falta de respeto que a sí misma se permite, descubrió a una fascinante señora entre sus ovejas, quien, de acuerdo con la tradición, buscaba periódicamente el consuelo del confesionario para presentar sus conflictos, pero que la perversidad y la malicia de algunos teólogos habían catalogado como grave pecados contra Dios y la propia alma. Ahora que él se había liberado un poco de la pasión por los objetivos de proyección a los que aspiraba, comenzó a observar mejor a la dama, que contaba con poco más de 35 años, dueña de un porte altivo, cuerpo elegante y bien cuidado, faz austera y carácter rígido. No tuvo duda de que aquella debería ser su próxima conquista, dependiendo, es claro, de las maneras como encaminarse la seducción. En la celebración del aniversario de la ciudad ocurrió un momento especial cuando el temerario tuvo ocasión de conversar con la señora fuera del confesionario. El diálogo fue inexpresivo, pero lo suficiente como para incitarlo en los deseos inferiores. Consideró que aquella mujer tenía que pertenecerle a cualquier precio, insinuándose con sus maneras y palabras fascinantes, pero ocultando sus sentimientos. La dama pareció lisonjeada con la atención que le era dispensada, y lejos de percibir el peligro que la situación iría a provocar en el correr del tiempo, demostró agrado pese al respeto con que se mantuvo delante del prelado. Los enemigos del obispo habían encontrado una brecha moral para desencadenar el combate en su etapa final,
incansables, raramente desisten de los intentos crueles a los que se entregan. Cuanto a la hazaña enfermiza de la persecución, disponían entonces de los medios para involucrar al atrevido, que se consideraba intocable al creer o fingiendo creer que jamás caería en las tramas del mal que sabía movilizar. Por intermedio del alcalde, don José Mateo no tuvo dificultad en saber la historia de la atrayente viuda, convirtiendo a su cómplice en el vehículo para los objetivos indignos que abrigaba. Conocía las deficiencias morales de éste y su dependencia al alcohol, quien le hacía abrir la boca mostrando e informando todo cuanto era real e imaginario. Los dos inmorales tan involucrados estaban uno con el otro, que nuevas incursiones en el terreno de la infamia y de la traición en nada alteraban el siniestro comportamiento que se permitían. 2 días después de la procesión conmemorativa, en la cual el alcalde siempre era distinguido con la honra de cargar las andas, pie de página, tablero que sostenido por 2 varas paralelas y horizontales sirven para conducir efigies, cosas o personas. De la Virgen Inmaculada, el secuaz lo invitó a tomar una copa de vino en su palacio episcopal a la noche después de cenar. Pensando que se trataba de nuevos planes para la usurpación del patrimonio de otro, el convidado demostró una alegría inmensa y a la hora marcada estaba en la residencia de su eminencia. Ambos se mostraban alegres, el convidado dominado por la expectativa de saber de qué se trataba y el anfitrión ante la perspectiva de conseguir lo que codiciaba, pregonando la satisfacción de la posesión sensual de la futura víctima. A los primeros tragos del vino embriagador, el obispo lo interrogó: ¿qué informaciones me puedes dar al respecto de la señora Isabel de Alcázar y Toledo? Se trata de la viuda de uno de los hombres más honorables de Ciudad Real, envidiada y exaltada por sus virtudes cristianas y comportamiento moral. Desde la desaparición del esposo que la muerte arrebató de manera cruel, ella solo comparece a los actos religiosos, evitando cualquier actividad que la comprometa fuera del domicilio. Conocida por su bondad y colaboradora de diversos órdenes religiosas, especialmente dedicándose a la caridad, es un baluarte de nuestra comunidad. Y el marido, ¿por qué se destacó entre los notables de la ciudad? Don Gilberto de Alcázar y Toledo, procedente de una noble familia tradicional de nuestra provincia, heredó de sus ancestros amplias tierras cultivadas, un verdadero latifundio y bienes de alto valor, que supo administrar aunque era joven, cuando la muerte se lo llevó con menos de 40 años de edad, enlutando a nuestra región. Fue largamente llorado y muchos de sus beneficiarios aún recurren a la ayuda de la respetable dama. ¿Alguna cosa en el pasado de uno o del otro que pueda quitarles el concepto de que disfrutan? Absolutamente no. Toda la trayectoria del caballero, así como de la dama, está señalada por la dignidad, por la probidad, por la honra. Es claro que no descienden de judío converso o de moros, ¿no es verdad? Sin la menor sombra de duda, cristianos católicos, fervorosos, sus ancestros fueron siempre fieles a Dios, al Papa y a la patria, y no existe la mínima posibilidad de que tengan antepasados entre esos herejes y enemigos de la Iglesia. Las copas eran llenadas de nuevo y los dos sombríos viciosos proseguían en la conversación morbosa, uno intentando encontrar una brecha moral en la estructura de la señora y el otro, sin darse cuenta, coherente con la verdad de los hechos. Finalmente, en un instante de lucidez intelectual y de libertad mental, le interrogó al sacerdote: ¿por qué esa preocupación alrededor de la vida de los Alcázar y Toledo? Ya que antes, por lo que me parece, nunca os hubiera llamado la atención. El religioso comenzó a lanzar bocanadas de humo de uno de sus cigarros que siempre reservaba para momentos especiales como ese, y con la mirada perdida en la propia demencia e insatisfacción respondió con aire de indiferencia: ella llamó mi atención hace poco, y nunca será de más estar informado de la vida pasada de los personajes que se me acercan. ¿Quiere decir que está interesado en la señora?
depende de lo que usted considera como interés. Me agradaría alertar lo que la dama sufre una corte desagradable de muchos afortunados ciudadanos de nuestra comunidad, viudos y solteros, sin modificar la postura que siempre ha mantenido. No lo dudo. Lo interrumpió el clérigo con cierta animosidad en la voz. Bien, para mí es un alivio pensar que nuestro obispo está consciente de nuestros límites, que son muchos, es claro, y de los adversarios que nos espían por todas partes. Nuestra ciudad es pequeña, casi provinciana, sin las costumbres de los grandes centros urbanos, preservando sus tradiciones y costumbres, especialmente en lo que hace respecto a la familia. Sé de eso. Lo interrumpió nuevamente, ya un tanto malhumorado. Empero tengo en mente que mi deber de pastor exige tomar conocimiento de la vida de todos aquellos que componen el rebaño. Además, convengamos que todo el mundo tiene un precio, carga una falta de carácter, es portador de alguna desgracia que yace escondida. Lo he constatado en las confesiones que me hacen cuando las realizan honestamente, porque un gran número siempre encuentra los medios para escamotear la verdad, revelándola lentamente y con muchas incorrecciones. Sonrió tomándose el abdomen, que era voluminoso, tornándose desproporcionada a su regular altura. El tamaño del cuerpo iba absorbiendo lentamente el pescuezo e implantando la cabeza cada vez más en los hombros estrechos que le quitaban la apariencia, la que además nunca fue guapa. Parcialmente satisfecho con las informaciones recogidas, lo que habría de auxiliar a sus planes de seducción que tenía en la mente, con los cuidados que una conquista de tal monte exigían, detuvo al alcalde por el tiempo de apenas 1 o 2 copas más, el que se retiró sin haber entendido exactamente el propósito de su visita a aquel palacio. Excitado en vista de la perspectiva de una seducción más, se puso a reflexionar por algún tiempo antes que fuese vencido por el sueño, en parte por el alcohol ingerido y por otro lado como consecuencia del cansancio natural. Por primera vez se sintió salir del cuerpo con perfecta lucidez, experimentando el fenómeno del desdoblamiento espiritual cuando fue sorprendido por un grupo de espíritus perversos y burlones que lo aguardaban más allá del mundo físico. Fue don Fernando, desfigurado y dominado por la ira incontrolable, quien se le acercó primero, casi aterrándolo, y le gritó estentório: ¿me reconoces, miserable? Seguramente estás sorprendido con mi apariencia, pero ella es el resultado de lo que hicieron conmigo tú, la maldita y el traidor. No he muerto ni moriré, permaneceré aguardándote para cobrarte toda la infamia, porque se acerca el momento de tu retorno, que me hará feliz, con la oportunidad de infligirte los dolores que me impusiste. Vil y cobarde, ¿cómo pudiste esconderte en la sontana? En nombre de Jesús, el mártir de la bondad y del amor, para cometer los crímenes que ahora pesan en tu conciencia. ¿Cómo te fue posible utilizar la estupidez de la alucinada que elegí por esposa para mancillar la honra de mi hogar, que te acogía con nobleza y distinción? Pensabas que tus crímenes permanecerían desconocidos en cuanto navegabas en la barca llena del oro y de la sangre de tus víctimas, al no creer en la religión que profesas y escarnecer a tus víctimas que piensas con respecto al país de la muerte. Supones que todo se limita al polvo y a ceniza en la tumba. Te engañas, desventurado corruptor de vidas. Aquellos a quienes heriste y mandaste matar están aquí, conmigo. ¿Te acuerdas de Santiaguito? Ahí está, enfréntalo. Tú que determinaste su muerte traicionera y vergonzosa, ¿o suponías que el silencio anularía tu hediondez? Encadenado como un animal le fue mostrado el catalán, medio enloquecido por el sufrimiento, con la apariencia deformada por las atrocidades que había cometido y por los malos tratos que le eran infligidos por rudos adversarios. Don Lorenzo quiso gritar, pero la voz permaneció silenciosa en la garganta entumecida por el terror. De inmediato creyó ser víctima de una terrible pesadilla, porque finalmente la muerte diluye la vida. De acuerdo a cómo pensaba entonces, no podía traer de vuelta a aquellos que fueron arrebatados por sus manos crueles.
No salía de su estupefacción cuando surgió delante suyo Héctor, aún en estertores que parecían haber recuperado la razón. ¿Quién le preguntó con resentimiento en la voz? ¿Por qué motivo me mataste, perverso protector? Mandaste asesinar y tú mismo me quitaste la vida. ¿Qué te hice sino cumplir tus órdenes? Seguramente recelabas que te denunciara. ¿Cómo podría hacerlo si era un criminal que trabajaba a sueldo tuyo? Nunca te perdonaré. Mira cuánto sufro, sin esperanza ni paz, entre estos otros desgraciados que empujaste hacia el infierno en que nos encontramos. Sí, existe el infierno, solo que es Satanás. Eres tú, que has llenado esta región con tus víctimas. Dentro de breve tiempo nos pagarás a todos. No pierdes nada con esperar mientras planeas una nueva aberración insaciable. Tu locura será el arma de tu destrucción infeliz. En cuanto eso sucedía, los fantasmas vivos se corporificaban amenazantes y burlones, humillándolo, le gritaban: recurre a tus malditos e inútiles sacramentos o exorcismos, bandido. No podrás escapar de nosotros. Aquí estamos aguardándote desde hace mucho. Muchas veces y por medio de la inspiración guiamos tus pasos para que prosiguieses por los caminos sórdidos que recorriste a fin de sujetarte en nuestras redes, cínico sin pudor. Más tarde comenzarás a sorber la copa de la angustia y el contenido de lo más vil y despreciable que has acumulado sin extinguirlas. Risas e insultos increíbles resonaban en el aire expuesto y desnudo. Don Lorenzo salió de la perturbación inicial y se dirigió a la gritería sin frenos, pidiendo socorro en cuanto golpeaba al aire dentro de la desesperación incontenida en la que se encontraba. Quiso correr, empero estaba clavado en aquel suelo pegajoso, en el paisaje, en sombras dantescas, donde se sentía estar en agonía. Repentinamente percibió una terrible lluvia de extraños materiales como si fuesen expelidos por algún volcán invisible que lo alcanzaban y generaron temor en la chusma de perseguidores demoníacos que lo agredían, aumentando el volumen que se transformaba en una corriente de lava. Notó que ésta crecía desmesuradamente y comenzaba a ahogarlo, ahora convertida en un verdadero pantano movedizo. Cuando estaba entrando en la agonía por falta de aire, despertó agitado y sudoroso, saltó de la cama blanda, débilmente iluminada por la lamparita que tenía delante del óleo grabado del crucificado. Tambaleante y sin poder razonar, abrió la ventana a fin de recibir al aire tibio que soplaba afuera. Inclinándose sobre el parapeto, observó la noche adornada de estrellas guiñando a lo lejos. Asustado, temblando como varas verdes, lentamente se serenó, reorganizando sus pensamientos que se encontraban en desorden bajo el impacto del pánico. ¿Qué le estaba aconteciendo?, pensó intrigado, que facilitase tan vigorosa pesadilla. ¿Habría comido en demasía y la digestión sería la responsable por lo sucedido, o el vino en exceso lo había perturbado? Sin embargo, existía una realidad tan chocante y viva en aquellas escenas que no podía ser una fantasía de la mente. Finalmente existiría la vida después de la muerte, o todo no pasaba de una sugestión, herencia mística de la ignorancia medieval del pasado más remoto. Se apartó de la ventana y buscó la jarra con agua fresca que se encontraba sobre la mesa de cabecera, y llenando una fina copa de cristal sorbió la linfa restauradora. La transpiración proseguía abundante. Buscó nuevamente el lecho sin ocurrírsele formular siquiera una oración, cuyo poder desconocía, ya que las suyas eran formales, memorizadas en latín sin ningún sentido espiritual ni confortador. Se encontraba exhausto, como si hubiese sido vampirizado en sus energías, sintiéndose como nunca antes le había pasado. Intentó olvidar lo desagradable que había ocurrido, empero el sueño había huido, dejándolo en penosas reflexiones. Tal vez por primera vez en su existencia, agitándose
A medida que el tiempo transcurría, súbitamente tuvo la sensación de oír una carcajada que venía del techo, seguida por la voz de don Fernando, que repercutió en lo recóndito de su alma, acusándolo y amenazándolo. «No escaparás, bandido». Este es solo el comienzo. Creyendo que deliraba, se levantó otra vez y llamó a la camarera solicitándole urgentemente una infusión calmante. En cuanto caminaba agitada por el cuarto alfombrado, que silenciaba sus pasos pesados, atendiéndolo con presteza el alma, no tardó en traerle la infusión medicinal que sorbió con ansiedad, pasando a transpirar aún más en razón de la temperatura de la artesana. En ese estado vio amanecer el día, sin que hubiese recuperado el sueño, sin ningún reposo y muy inquieto. El día le resultó de lo más desagradable, porque la memoria había grabado intensamente lo sucedido en el sueño y los efectos emocionales fueron significativos, generándole malestar orgánico, dificultades respiratorias y digestivas. La misa que celebró fue carente de cualquier contenido, como le era habitual, pero resultó peor en aquel día. Su insensibilidad espiritual no le permitía dejarse invadir por la esencia del misal. En su narración de la semana de sufrimientos que Jesús había experimentado, es que conforme nos recordamos, él abrazó la doctrina católica como fuga de sí mismo, en un instante de arrebatamiento seguido por alguna esperanza, que la convivencia en el convento después se encargaría de debilitar hasta desaparecer casi completamente. Durante todo el día intentó olvidar el fenómeno espiritual sin conseguirlo. El recuerdo del rostro desfigurado del esposo de doña Josefa, de Santiaguito y de Héctor, las amenazas proferidas y la burla de que había sido objeto, lo irían pasando a amedrentarlo. Y si todo aquello fuese real, conjeturó, asustado, que le aguardaría la vida después del sepulcro. Nunca había pensado seriamente en eso, dejando para hacerlo después ¿cuándo? Ya no era el mismo de antes, porque los años señalaban su presencia aproximándolo a la muerte. Bien, se muere a cualquier edad, especialmente cuando se acercan los días de la vejez, de la degradación orgánica. Para ahuyentar los fantasmas de los recuerdos, transfirió el pensamiento hacia la bella viuda doña Isabel, procurando dar prosecución a sus proyectos de seducción. Aquella dama iría a tranquilizarlo, reconfortándolo y animándolo para proseguir en los arbitrarios comportamientos conforme pensaba y deseaba. Existen individuos que aún delante de los hechos más contundentes buscan situaciones negativas para huir de la realidad, porque creen que nunca serán sorprendidos por las inexorables leyes de la vida. Suponen ser especiales en el universo, acreedores de todos los bienes de la existencia humana, apagándose en la nada después de disfrutar los favores humanos y enfrentar la muerte. Triste parodia para esos equivocados engañadores de sí mismos y de los otros. Nadie escapa a la conciencia divina ni a la propia, que incita en cada cual, constituyéndose en el eje central en torno del cual giran los objetivos existenciales, despertando un día u otro, pero que nunca permanece eliminada para siempre. Suavizando la angustia que lo asaltó al anochecer, tuvo la idea de formular una invitación por carta a la joven viuda para tomar un té en su palacio en homenaje a la memoria de su fallecido consorte. De inmediato tomó el papel y la pluma, se puso a escribir con entusiasmo en cuanto su imaginación excitada por la perspectiva de cosechar buenos frutos en el futuro. Se propuso a la gentil señora para auxiliarla a disminuir las nostalgias por el extinto, señalándole la feliz oportunidad de recibirla con su dama de compañía en el próximo sábado después de la celebración de las vísperas. Terminada la nota de invitación que perfumó suavemente, llamó a un criado al que encargó llevarla a la mansión Alcázar y Toledo. Disfrutando por anticipado los resultados que esperaba fueran fecundos, se tomó el vientre desmedido, lo que ya se le iba incorporando a los hábitos, y caminó un poco por el patio amplio que estaba en el lado posterior a la entrada del palacio, adornado con grandes macetas de plantas, algunas de ellas
enredaderas que cubrían una parte del área, tomando la acogedora. El insano disfrutaba del placer que los crímenes le rindieron, no dándose cuenta que la transitoriedad de todas las cosas, aun aquellas conseguidas por los métodos de la licitud de la honradez. Sorprendida y sin ningún entusiasmo, doña Isabel recibió el convite del obispo y, no entendiendo exactamente su razón, se puso a meditar cómo respondería al prelado en el día inmediato. Sinceramente religiosa, no le faltaba el amparo divino. A todos se manifiesta, especialmente a aquellos que confían en Dios y a Él se donan en carácter de entrega total. Generosos guías espirituales particularmente, aquel que es responsable por la reencarnación, nos asiste con desvelo y cariño, inspirándonos en los momentos de las decisiones importantes y de los actos a que nos entregamos. La señora se encontraba asistida por su ángel de la guarda y por el esposo dedicado que la respetaba, acompañándola en la travesía del Valle de la Soledad que seguía con esmero y elevación moral. De esta forma, no fue difícil a la gentil señora responder al obispo, accediendo cordialmente a la invitación y solicitando autorización para ser acompañada por el señor alcalde de Santander, que fue igualmente muy amigo de su fallecido esposo, rogándole que le extendiese a él el convite, por lo que quedaría muy agradecida. El cínico sacerdote no esperaba esa propuesta, pero después de pasado el inesperado choque consecuente de la inusual solicitud, pasó a creer que sería una buena conducta y le respondió que estaba plenamente de acuerdo y que estaba extendiendo el honor al noble señor, igualmente muy amigo suyo. En el día y en la hora establecidos después de la ceremonia de las vísperas, celebrada en la catedral, anfitrión y huéspedes marcharon rumbo al palacio episcopal, que había sido cuidadosamente decorado para recibir a los distinguidos invitados. La sala de té estaba arreglada especialmente. Se trataba de un cuarto vecino a la sala comedor, ovalada con ventanas laterales y cortinas pesadas, sobrepuestas a delicados tejidos leves y transparentes, que se movían al suave toque del viento tibio del atardecer. Las paredes pintadas en tono perla contrastaban con los reposteros de terciopelo oscuro. Algunas pinturas representativas de prelados importantes y santos pendían de las paredes con cordones entrelazados y largos que las adornaban suntuosamente. Una inmensa alfombra verde oscuro sostenía la mesa del té, equipada con un servicio de plata reluciente y trabajada en cuanto tazas japonesas muy finas, cáscara de huevo, debería recibir el líquido precioso. Tantas tartas dulces y rosquillas de manteca se encontraban dispuestas en recipientes apropiados y bandejas brillantes en torno de un centro de flores delicadas y perfumadas que lucían en un arreglo bien organizado. 6 sillas tapizadas rodeaban la mesa. Todo denotaba cuidado y especial homenaje a los convidados. La señora Isabel estaba acompañada del ama cuidadosa, que le servía de consejera ya madura por los años, y encontraron al señor alcalde al llegar a la catedral. El obispo lo recibió con mal disimulada euforia, conduciéndolos de inmediato del vestíbulo a la sala confortable, la que fue elogiada por la invitada en razón de la bella disposición de los pocos muebles, apenas 2 cómodas relucientes además de la mesa y de las sillas de caoba barnizadas. Todo exhalaba buen gusto y refinamiento. Sentados alrededor de la mesa ricamente servida, fueron convidados a iniciar la merienda atendidos por 2 amas con uniforme que se desdoblaban en gentilezas. La conversación inicial fue propuesta por el obispo, que se dirigió a la señora esclareciendo: seguramente os debe haber causado alguna sorpresa lo inusitado de mi invitación. Después de haber estado con Madame hace unos pocos días, me interesé en conoceros mejor y fui informado por nuestro querido alcalde con respecto a vuestra viudez y de la honorabilidad de vuestro extinto esposo. Comprendiendo el dolor de las nostalgias y el drama de la soledad, vuestras buenas costumbres y recato, que mejor socorro os podría ser ofrecido, sino aquel que la Iglesia reservan a sus fieles. Pensando así, me atreví a hacer la invitación que dirigí, de forma de colocar mis servicios de pastor y siervo a vuestra entera disposición.
A pesar de no ser directamente solicitado a opinar, el señor de Santander no titubeó en confirmar la información aduciendo en cuanto degustaba un pedazo de la tarta de chocolate cremoso. Su excelencia solicitó esclarecimientos con relación a Madame y de vuestro finado marido. Después del encuentro que tuvo con usted, le informé de las dotes morales y espirituales del extinto, así como de las virtudes y nobleza que adornan vuestro carácter. Lisonjeada e inexperta doña Isabel, evocando al esposo, se sonrojó visiblemente y agradeció el honor de que se veía objeto, afirmando: esta es la primera vez que salgo del hogar con mi fiel servidora para un compromiso de orden social, desde que Gilberto fue arrebatado por la muerte, dejándonos en este valle de lágrimas. ¿De qué murió el noble señor inesperadamente o fue víctima de alguna enfermedad? El obispo deseaba impresionarla, demostrando interés por los acontecimientos que la tornaron solitaria. Ella respondió con emoción en la voz. El médico que lo atendió explicó que se trató de una dolencia del corazón posiblemente hereditaria, porque algunos de sus familiares igualmente murieron con los mismos síntomas. Antes de los 50 años, Gilberto comenzó a sufrir una deficiencia respiratoria con dolores en el área cardíaca extendiéndose por el brazo izquierdo y reflejándose en el pulmón. Cada día se sentía menos resistente para cumplir con los deberes que le correspondían, abatiéndose fácilmente y entre tanto en una profunda melancolía que ni las visitas de los amigos, las buenas noticias que llegaban de nuestras propiedades y la devoción de los siervos a la par de mi cariño conseguían aminorar. Repentinamente, en una noche inolvidable, sin conseguir dormir y asistido por el médico, llevó la mano al pecho refiriéndose a un dolor insoportable, se contrajo todo y cayó muerto en el lecho. Reviviendo este luctuoso acontecimiento, la señora se emocionó hasta las lágrimas, lo que inspiró en el codicioso más interés en vista de la atracción que ella ejercía sobre su inmoralidad. Él se disculpó por haberla hecho recordar momentos que deberían ser olvidados. Se levantó gentil para ayudarla, pero el ama presurosa acudió a auxiliarla y la conversación cambió hacia un rumbo ameno y más agradable. El resto de la reunión transcurrió jovialmente y cuando la noche comenzó a espiar la tierra por los ojos de las estrellas inmaculadas, doña Isabel, después de agradecerle las deferencias, se retiró en lo que fue acompañada por el señor de Santander, quien se prestó para llevarla con su cabriolé hasta su residencia a fin de evitar algún acontecimiento por las calles de la ciudad en aquellas horas. El obispo no cabía en sí de alegría, creía que había impresionado positivamente a la dama, en lo que estaba cierto. Sin embargo, no se daba cuenta de que ella era portadora de una conducta totalmente opuesta a la de doña Josefa, amable y delicada. No abdicaba de sus principios ni daba oportunidad a cualquier atrevimiento dada la educación que le fue suministrada por los padres severos y dignos. Hacía algún tiempo que don Lorenzo sentía un extraño malestar digestivo, sin mayor gravedad. Posteriormente comenzó a registrar leves dolores en el hígado que atribuía a ser de origen biliar, haciendo uso de una medicina casera para esas indisposiciones. No obstante, al día siguiente a la reunión, amaneció con evidentes señales de una ictericia, tomando su cuerpo una coloración amarillenta provocada por la disfunción hepática. La boca se le presentaba con paladar amargo y un extraño malestar lo dominó. Fue llamado el médico, quien diagnosticó acertadamente y le recetó el uso de una medicación apropiada entonces vigente, recomendándole cuidados alimenticios y algún reposo con abstención al mismo tiempo de bebidas alcohólicas, a lo que era un gran adicto. Todos ignoraban que la cirrosis hepática se le había instalado sutilmente y que ahora iban a comenzar las tribulaciones que se encargarían de conducir al criminal al tribunal de la conciencia. Las sombras vengativas que lo vigilaban comenzaron a exultar, aguardando el final de la trama que había urdido, en cuanto el sórdido explotador realizaba sus despropósitos. Vamos a finalizar esta reunión con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros
Le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.